Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, y a partir de hoy se aplican las modificaciones al reglamento de la ley de tercerización. ¿Qué efectos generará en el sector laboral? El análisis y comentario de Mónica Muñoz Nájar. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mabel, Jorge. Buenos días y buen inicio de semana. Vamos a conversar sobre este decreto supremo que salió publicado el mes de febrero y que efectivamente entra en vigencia esta semana, que prohíbe algunos aspectos de la tercerización laboral. Más concreto, lo que hace es prohibir que una empresa contrate a otra empresa tercerizadora de trabajadores para las actividades núcleo del negocio. Y aquí explicamos qué significa eso. Actualmente, la tercerización, para que todos entendamos, es cuando se contrata a una empresa usuaria contrata a una empresa tercerizadora y la empresa tercerizadora le da un servicio completo y ese servicio completo implica obviamente a los trabajadores que tenga que proveer. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una empresa que tiene un trabajo de corte, un corte especial, tiene que hacer algún material, puede contratar a la empresa tercerizadora y los trabajadores de la empresa tercerizadora hacen todo ese proceso. Es bien importante entender que la tercerización lo que hace es contratar el servicio completo, ¿no? No estás contratando a trabajadores por otro lado, sino lo que haces es contratar el servicio que está especializado en otra empresa. Entonces, aquí antes de empezar a hablar de los efectos que puede tener esta prohibición de que se contrate de esta forma los servicios, digamos, que estén vinculados a las actividades de la empresa, vamos a recordar en qué estado estamos ahorita en el mercado laboral peruano, cómo está la fuerza laboral peruana. Recordemos que estamos teniendo tasas muy altas de informalidad laboral, tenemos 1 millón de trabajadores informales más que antes de la pandemia. Los ingresos promedio todavía no se han recuperado, entre 50 y 100 soles por debajo de lo que se ganaba antes de la pandemia. En un contexto de alta inflación, precios altos, la población, digamos, la situación laboral está muy precaria en este momento. Entonces, este decreto supremo lo que hace es poner, digamos, una barrera en la forma en la cual se pueden contratar a algunos trabajadores. Al final lo que hace es aumenta la cantidad de barreras que se pueden usar para un tema que realmente, cuando es bien usada la tercerización, es muy buena para promover la productividad de las empresas. Mónica, porque una empresa no tiene que especializarse en todo. Sí, Mabel. ¿Podríamos poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, yo justamente quería mencionar que para la aplicación de esta norma ha habido varias empresas que han puesto medidas de amparo para no tener que aplicarla porque van a tener muchas dificultades y el Poder Judicial e Indecopi se las han aprobado. Y una es Sedapal, que a mí personalmente me sorprendió. Sedapal, por ejemplo, no ha pedido que no se aplique este decreto supremo. Pensemos en las empresas prestadoras de servicios de agua en todas nuestras regiones, si no estamos en Lima. ¿Qué cosa es lo que hace una empresa prestadora de servicios de agua? En el caso de Sedapal, por ejemplo, el servicio de mantenimiento de las redes está tercerizado. El servicio de los medidores también, si es que hay que revisar los medidores, todas las personas que van a revisar los medidores mes a mes, eso también está tercerizado, porque es digamos un servicio adicional especializado y no es, digamos, tan conveniente que el mismo Sedapal tenga todos esos servicios, porque implicaría que la empresa tiene que especializarse en muchas cosas, ¿no? Tiene que poder proveer el agua, ver todo el tema de la infraestructura, luego también hacer la medición de los medidores. Son actividades bastante diferentes, que si bien forman parte del servicio que hace Sedapal, cuando se puede tercerizar, se puede especializar. Hay gente que se especializa midiendo, hay gente que se especializa haciendo mantenimiento. Entonces, recordemos el contexto en el que estamos. Al final y al cabo, lo que vamos a tener es que se va a bajar la productividad de las empresas si es que se les obliga a que ellas hagan todo, ¿no? Por un lado, de que ya tenemos problemas ahora con productividad y competitividad. Recordemos que la inversión privada está creciendo 0% este año. Y además estamos también generando una mayor barrera en el mercado laboral que ya de por sí es bastante precario en este momento. Entonces, al final es una norma
que también por otro lado no solamente va a beneficiar a muy pocas personas, ¿no? Sino que probablemente pueda afectar a algunas personas, tanto en México como en Ecuador, cuando se tomaron medidas similares, no se volvió a contratar al 100% de trabajadores que trabajaban en empresas tercerizadoras, sino en Ecuador solo se volvió a contratar al 20%, 80% perdió el empleo, y en México la mitad perdió el empleo. Entonces ya hay experiencia internacional cercana de que la medida no va a funcionar para todos, va a beneficiar probablemente a algunos cuantos, y además más bien lo que va a hacer es va a afectar a todo ese 76% de trabajadores informales, que ahora va a ser más difícil todavía que consigan un trabajo formal. Entonces la medida, si bien ya va a entrar en vigencia, digamos, todavía yo creo que tenemos que estar muy atentos para seguir monitoreando a ver qué sucede con esta medida, ¿no? Muy bien, Mónica, Mónica. muchas gracias por tu comentario. Nos queda bastante claro Gracias. y a ver, vamos a ver cómo es que en la práctica se da y esperar esas cifras que refuercen lo advertido, ¿no? Por muchos especialistas. Así como se advirtió lo de la reducción del IGB, que no funcionó, que no tuvo impacto, por poner un ejemplo de todas las cosas que se anuncian con bombos y platillos y que finalmente tienen más bien un efecto Así es, negativo. exactamente, Mabel. Muchas Exactamente. gracias. Nos reencontramos Gracias. mañana, Mónica. Un abrazo. Son las Hasta luego. 6:43.